Te damos la bienvenida al Centro de Orientación Cristiano Abba Padre. Ya estamos por comenzar nuestro mensaje dominical, así que ponte cómodo y prepara tu corazón para adorar a Dios. Por favor, acompáñame en esta pequeña oración. Padre, te doy gracias por esta semilla que nos entregas hoy. Permite que seamos tierra buena que empieza a dar fruto al 100%. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a comenzar con la meditación que creo el Señor tiene para nosotros en este día. Vamos a poner esta reflexión en sus manos para que sea Él hablándonos, sea Él diciéndonos lo que nos quiere decir, porque Dios siempre tiene algo que decir. Dios, te doy gracias en esta hora porque creo, Señor, que me das la oportunidad de recibir una porción para mi vida, de decirme, Señor, algo que no sabía, de dar un paso más en crecimiento y avance para mi vida. Aquello en lo que yo, Señor, siento que estoy estancado, hoy es el día en que tú me quieres decir algo, Señor. Gracias te doy porque sé que tu palabra es verdad, porque sé que tú eres real. Dice tu palabra, el que crea, el que se acerca a Dios, crea que le hay. Y yo creo que estás aquí, Señor. Creo que estás al lado de cada uno de mis hermanos para hablarle, para redarguirle. Pongo esta palabra, este mensaje en tus manos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27 de la siguiente manera: todo aquel que escucha mis palabras y obra en consecuencia puede compararse a una persona sensata que construyó su casa sobre un cimiento de roca viva. Vinieron las lluvias, se desbordaron los ríos y los vientos soplaron violentamente contra la casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre un cimiento de roca viva. En cambio, todo aquel que escucha mis palabras pero no obra en consecuencia puede compararse a una persona necia que construyó su casa sobre un terreno arenoso. Vinieron las lluvias, se desbordaron los ríos y los vientos soplaron violentamente contra la casa, que se hundió, terminando en la ruina total. Así que el Señor está hablando aquí de una parábola y está hablando de dos tipos de personas que está diciendo: voy a comparar, y dice, todo aquel que escucha mis palabras y actúa en consecuencia, lo puedo comparar con una persona sensata. Y esta persona sensata la puedo comparar con aquel que construye su casa sobre un cimiento que sea de roca, es decir, inconmovible. Pero me llama la atención porque dice, el que escucha mis palabras y obra en consecuencia es una persona sensata. ¿Te has preguntado por qué cosas en nuestras vidas, en tu vida, en mi vida, que a veces parecían estables, llega un momento que se desestabilizan y a veces como que todo se derrumba? Relaciones, nuestra situación financiera, nuestra economía, nuestro estado de ánimo, nuestra área emocional, a veces parece que todo marcha bien y un día amanecemos como que no podemos ni levantarnos de la cama, parece que no tenemos ánimo ni de caminar. O un día estamos sanos, parece que estamos como un roble firmes allí, y un día amanecemos o llega ese día en el cual nuestra salud es vulnerada. Pues quizá tenga que ver con la forma en que hemos construido nuestra vida, en que hemos depositado nuestra confianza. Quizás hoy tenemos que entender y ver dónde estamos parados, dónde hemos construido nuestra confianza, dónde hemos parado nuestra vida, dónde hemos construido, sobre qué terreno hemos construido nuestra casa. A lo largo de la historia de la humanidad se ha ido desarrollando de la mano también con aquello que manifestaba su avance, no solo como seres humanos,
no solo los avances tecnológicos también, sino en la construcción. Las construcciones, las ruinas, los templos, los monumentos que se van descubriendo, se van datando en el tiempo, van revelando las tendencias y el avance de esa humanidad en ese momento histórico, en esa época. Así que las construcciones, la arquitectura ha sido parte de la humanidad, ha manifestado cuál ha sido los avances de los pueblos en el mundo y cómo se distinguían entre ellos. Es más, fueron utilizados como distintivos para diferentes imperios, como lo hicieron los egipcios, los romanos, los griegos. Cada uno quiso distinguirse por lo que podía plasmar a través de lo que podía construir, a través de lo que podía desarrollar. Querían mostrar su poderío, su avance tecnológico, sus técnicas. Querían hacer cosas excepcionales. Hoy todavía nos asombran. Pero también en la actualidad hemos querido distinguirnos por nuestras grandes y particulares edificaciones, para seguir demostrando entre nosotros mismos lo que podemos lograr hacer y lo que podemos alcanzar. Y esto me lleva a mencionarte una construcción antigua y una más moderna, pero que tienen algo en común estas construcciones. Hay una construcción muy famosa que se llama la Torre de Pisa. Está ubicada en la región de Toscana, en Italia. En el año 1987 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esta construcción pesa aproximadamente 14.700 toneladas. Tiene una inclinación de 4 grados, 3,9 metros desde la posición vertical. Es decir, si tú trazas una línea y mides desde la punta de arriba de la inclinación a la base, tiene un distanciamiento de 3,9 metros. Es de 8 niveles de altura. Su construcción original iba a ser de 60 metros, pero por la inclinación su lado más alto mide 56,67 metros y su lado más bajo 55,86 metros. Fue construida en 3 etapas. En un periodo de casi 200 años, llevó exactamente 199 años construirla completamente. Inició en el año 1173, hasta el año 1178 la primera etapa. Fueron tres plantas las que se construyeron en esta primera fase. En esta primera fase, la construcción se inclinó 3 metros al norte, porque tenía cimientos débiles y un subsuelo inestable. En el año 1272 al año 1284 se retoma nuevamente la construcción y se añaden 4 plantas más. Se hizo con cierto ángulo, es decir, un ángulo contrario a la inclinación para contrarrestar la que ya tenía, la inclinación que ya tenía. En el año 1372 se construye la última etapa y se colocan las campanas, que era el proyecto original. Y en el año 1655 se agregó una última campana, la campana mayor. Y ese mismo año la torre volvió a inclinarse, pero esta vez no al norte, sino al sur. Y para el año 1964 el gobierno italiano pide ayuda para evitar que esta construcción tan distintiva no se derrumbe. Tomó 2 décadas encontrar una forma estable de mantener la construcción y para culminar estos trabajos. Y la conclusión de los que hicieron esta recuperación para mantener esta construcción fue la siguiente. Ellos dijeron: con lo que hemos hecho, esta construcción solo podrá aguantar 200 años más y luego nuevamente presentará problemas. Es decir, esta torre está condenada a algún momento derrumbarse. Pero todo viene en los cimientos. Y tú puedes decir, bueno, quizás es porque era muy antigua, porque no tenían las técnicas, pero en el año 2008 fue construida
un rascacielos llamado la Torre Millennium en San Francisco. Este es un rascacielos residencial de lujo. Cualquiera diría, no creo que tenga errores. Tiene 58 plantas. Sus apartamentos están valorados entre 1.6 millones a 10 millones de dólares. Imagínate, menuda construcción. Pero ya se ha hundido aproximadamente 40 centímetros y tiene una inclinación ya de 5 centímetros. Hay una alarma desde que esta construcción ha venido cediendo. ¿Qué tienen en común ambas construcciones? Una está en la modernidad y otra está en la antigüedad, pero ¿qué tienen en común? Que los problemas de ambas están en la base, en el terreno, están construidas sobre arena. La conclusión de los que hicieron el análisis de ambas construcciones es que la tierra es arenosa, que la tierra no es firme, no es un lecho de roca, que sería lo ideal. Buscar y cavar hasta construir roca sólida o terreno con área rocosa para que la construcción no ceda. Y la profundidad de la construcción va determinada siempre en construir la roca, siempre cuando se construyen estas edificaciones. Así que tienen en común ambas construcciones, que ambas están en terrenos inestables. En esta parábola que leímos al principio, Jesús nos enseña que la vida es como construir una casa. Si es así como dice el Señor, entonces tu vida y mi vida tienen que tener un terreno donde estamos parados. Cimientos, materiales, inversión, ingenio, diseño, etcétera. Todo lo que lleva un proyecto de esta magnitud. Construir una casa, un edificio, como quieras llamarlo. Pero Jesús nos enfoca en todos estos puntos. Porque tú y yo podríamos enfocarnos en el color de la pared, en el tamaño, en la forma del techo. Pero Jesús señala solamente uno solo. Y es el terreno. ¿Dónde está colocada esta casa? Y dice que lo mejor que alguien puede hacer es construir sobre roca sólida. Y él la llama roca viva. Y concluye diciendo que aquellos que hacen esto, que aquellos que deciden construir sobre la roca viva, sobre la roca sólida, los llama sensatos. Por eso hoy vengo a hablarte, vengo a decirte que seamos sensatos, y construyamos sobre la roca. Y para ser sensatos, debo en primer lugar, como dice en el versículo que acabamos de leer, todo aquel que escucha mis palabras y obra en consecuencia puede compararse con una persona sensata. Lo primero que dice que tenemos que hacer es escuchar la voz de Dios. Lo primero para ser sensato es escuchar la voz de Dios, no escuchar cualquier voz. Debes escuchar la voz de Dios. Escuchar es prestar atención a lo que uno oye. Por tanto, la acción de escuchar es voluntaria, es algo que haces tú con tu voluntad. Es algo intencional, no es solamente el acto de oír, no es solamente el acto de decir estoy percibiendo los sonidos, porque esa es la capacidad que tiene el ser humano de percibir los sonidos. Nosotros podemos tener cierta capacidad, estamos en un lugar, no sé cuánto les ha pasado que entran a un lugar, un restaurante, o entran al metro, o van a un lugar público y hay muchos sonidos, muchos ruidos, voces, sonidos de carros, cosas que se caen, metales. Puedes percibir un conglomerado, pero para ti no significa nada, puede ser hasta molesto. Así que eso es la acción de oír, pero escuchar es una acción intencional. Es prestar atención entre todos los ruidos a algo que te importa. Cuando tú dices que quieres ser sensato, tomas la decisión de escuchar la voz de Dios y decir, Señor, aquí estoy para escuchar lo que tienes que decirme.
el primer paso para ser una persona sensata, para ser una persona que está construyendo algo sólido, algo que no se derrumbe, algo que permanezca en el tiempo, algo que tenga sentido, es escuchar la voz de Dios. ¿Has sentido que hay cosas que te dijeron que iban a ser de cierta forma y no era de esa manera? Te dijeron, haz esto y tendrás mucho éxito, y resulta que no te sientes tan exitoso o no te sientes tan completo o tan pleno. Tengo que darte una noticia. Hay alguien a quien debes escuchar. Tienes que dar el primer paso, decidir escuchar la voz de Dios. Yo comparo la relación del ser humano, la relación del hombre con Dios, como una relación de una pareja. Tú puedes escuchar muchas voces, pero cuando decides escuchar la voz de esa persona, le estás dando paso para que nazca algo en tu corazón. Cuando escuchaste la voz de ese chico que te habló, de esa persona que te habló y te dijo, eres hermosa, eres agradable, me gustan tus ojos. Las palabras solas, aisladas, no tienen ningún sentido, ningún poder. Pero cuando tú le prestas atención, pueden producir algo. Dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es decir, cuando tú prestas atención a lo que Dios tiene que decir, algo ocurre en tu vida interior, algo ocurre en tu corazón, algo se transforma dentro de ti. La sensatez, dice que el significado de sensatez es aquel que está dotado de buen juicio, de entendimiento, de raciocinio, que muestra prudencia y madurez en los actos y decisiones. ¡Wow! Yo quiero ser sensato entonces. Quiero tener buen juicio, entendimiento, raciocinio, prudencia y madurez en los actos que voy a hacer. Proverbios capítulo 4, versículo 10, dice de la siguiente manera: escucha, hijo mío, acoge mis palabras, y los años de tu vida aumentarán. Yo te guío por el camino de la sabiduría, te dirijo por sendas de rectitud. Cuando camines no encontrarás obstáculos, cuando corras no tropezarás. Aquí la palabra en Proverbios, palabras de sabiduría para nosotros, es este consejo, que si aprendemos a escuchar y a apoderarnos de esas palabras, dicen que en consecuencia nuestros años de vida pueden aumentar, porque dice que nos guiará por el camino de sabiduría, por sendas de rectitud. No encontraremos obstáculos, o cuando los encontremos sabremos sortearlos, y cuando corramos no tropezaremos. Escuchar la voz de Dios me ayuda a entender los cambios constantes de la vida. Escucha esto, escuchar la voz de Dios me ayuda a entender los cambios constantes de la vida. ¿Cuántos se dieron cuenta que la vida está llena de cambios? ¿Cuántos se han dado cuenta que la vida no es llegar a un lugar? Muchos quisiéramos que áreas de nuestras vidas fuesen lugares que llegamos y nos instalamos, tomamos el sol y estamos tomando una limonada fría, pero no es así. Cuando tú llegas al matrimonio, resulta que no es un lugar al que tú te quedas estático. Tienes que seguir creciendo en tu matrimonio. Resulta que cuando llegas y te gradúas de la universidad, no te quedas allí, tienes que seguir desarrollándote, tienes que seguir aprendiendo, y te das cuenta que la vida cambia y tú vas cambiando con ella. Así que escuchar la voz de Dios me ayuda a entender los cambios constantes de la vida. Romanos 12:2 dice: no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice
que tenemos que transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Está hablando de que nosotros constantemente vamos a sufrir cambios y transformaciones, pero esta debe ser provocada por lo que vas entendiendo constantemente. No debe ser transformado por entes externos o por aquello que te influencia de manera negativa, sino que debe ser consecuencia de lo que has entendido. Y para entender esto tenemos que escuchar la voz de Dios. La voz de Dios nos sigue diciendo: hijo, hija, escucha mis palabras, tengo algo que decirte, tengo la respuesta para tus preguntas. ¿Quieres tener algo sólido? ¿Quieres tener relaciones sólidas? ¿Quieres tener claridad en la vida? ¿Quieres saber por qué estás atravesando lo que pasas? Tienes que aprender a escuchar la voz de Dios para que entonces entiendas los cambios y no te frustres en el camino, porque en los cambios muchas veces nos frustramos y repetimos ciclos interminables. Podemos repetir una y otra vez, ¿y sabes por qué? Porque no hemos entendido los cambios. No hemos entendido lo que Dios quiere para nosotros. Dice que hay una voluntad de Dios que es buena para nuestras vidas. Escuchar la voz de Dios también afecta mi razonamiento, afecta mi forma de pensar, afecta mi juicio, afecta mi criterio. El juicio es aquello que tú tienes y la capacidad que tú tienes de distinguir lo que está mal de lo que está bien, de lo que es verdadero y de lo que es falso. Ese es el juicio. El criterio es aquello que nosotros nos ponemos como norma y establece cómo vamos a juzgar, cómo vamos a evaluar y cómo vamos a tomar ciertas decisiones. Así que cuando tú escuchas la voz de Dios, inevitablemente vas a ser afectado. Inevitablemente vas a ser afectado en tu manera de pensar, vas a ser afectado en tu manera de evaluar, en tu manera del criterio que vas a tener. Una de las cosas que Dios quiere en el ser humano, y así lo he creído, es que tú y yo tengamos criterio. Muchas de las cosas, muchas veces, que nosotros tendemos a hacer, y no necesariamente en lo religioso, sino en todo ámbito de la vida, es que no queremos pensar. Queremos que alguien nos diga qué hacer. Vas al médico y quieres decirle: doctor, ¿qué hago? Vas al profesor y le dices: ¿qué hago? Vas de repente a alguien, un consejero, y le dices: ¿qué hago? Pero no quieres entender el por qué debes hacerlo. El criterio es el convencimiento, son las razones, son los argumentos internos que tú tienes para hacer lo que haces. Y lo grandioso aquí es que la voz de Dios no es una voz que solamente te ordena, es una voz también que te enseña, que te da luz para que entiendas por qué tienes que hacer lo que haces y por qué estás como estás o estamos como estamos. Así que en primer lugar, para ser sensato, debo escuchar la voz de Dios. Entonces la primera instancia a tomar en cuenta es que para ser sensato, para estar parado sobre esa roca, para tener una construcción firme, que sea que tenga pocos cambios, que aguante los cambios, mejor dicho, que soporte el clima cambiante, que soporte todo aquellos ímpetus de lo que nos rodea, la tormenta. Para ser esa persona que dice Jesús, para ser sensato en primer lugar, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Y quizás tú me digas hoy: sí, yo le digo a Dios que me hable, pero la verdad es que tiene que ser intencional tu forma de escuchar. Muchos escuchamos lo que queremos escuchar. Muchos pedimos consejos de las personas que queremos que nos digan lo que queremos escuchar. ¿Sabes que es difícil someterse a escuchar aquello que a veces no queremos escuchar, pero sabes que es lo que Dios te quiere decir? ¿Quieres ser esa persona sensata? ¿Quieres ser esa persona
que está parada sobre la roca, escucha la voz de Dios. En segundo lugar, para ser sensato, debo actuar en consecuencia a lo que he escuchado. Presta atención a esto. Si quieres ser sensato, si quieres ser un edificio firme, derecho, que no seas tambaleado, tienes que actuar en consecuencia a lo que escuchaste. Porque está bien, ya hiciste lo primero quizá, has aprendido a escuchar. Pero ahora, ¿qué estás haciendo con eso que escuchas? Con eso que has aprendido, ¿qué estás haciendo? Actuar significa lo siguiente: comportarse o proceder de una manera determinada. Es decir, los actos propios de una persona según sus propias convicciones. Las acciones, la forma de actuar, de conducirnos, va de la mano con nuestras convicciones. Y escuchar no va a tener ningún efecto, es decir, lo que entiendas, lo que aprendas, si no la llevas a la práctica. Cuando la llevas a la práctica, estás diciendo: esto es lo que creo, vives en consecuencia. Te vuelvo a leer lo que empezamos aquí al principio. Todo aquel que escucha mis palabras y obra o actúa en consecuencia puede compararse a una persona sensata que construyó sobre un cimiento de roca viva. ¡Wow! Qué bueno es saber que el Señor, nuestro Dios, lo que nos dice, lo que nos enseña, nos está parando en una roca viva. Santiago capítulo 1, versículo 22 dice lo siguiente: pongan en práctica la palabra y no se limiten a solo escucharla, pues de otra manera se engañan a ustedes mismos. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica es como el que mira su cara en un espejo y en cuanto se va se olvida de cómo era. Pero el que pone su atención en la ley perfecta que da libertad, es decir, en la palabra de Dios, y sigue en ella sin olvidar lo que ha oído y hace lo que ella dice, será dichoso en lo que hace. ¿Cómo dice Santiago? O en otra versión dice: no seamos solamente oidores, sino hacedores. No se limiten solo a escuchar, pues que si solo nos limitamos a escuchar y a entender y a llenarnos solo de conocimiento, dice la palabra de Dios que nos engañamos a nosotros mismos. Eso es como que tú digas: tengo el plano, ya lo entiendo, tengo el terreno y tengo los materiales. ¿Cuántos se han parado en un terreno y han visto los montículos de arena, las torres de bloque de los materiales, y lo ven y dicen: tengo todo, ya casi tengo la casa? Pero si nunca comienzas, nunca la tendrás. Necesitas entender que no solamente es tener los recursos, o no solamente es saber escuchar la voz de Dios, sino actuar en consecuencia. Por eso la segunda parte de la sensatez en la definición es que va acompañada de la prudencia. Un atributo de la sensatez es la prudencia. ¿Y qué es la prudencia? La prudencia es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que estos te pueden llevar, y adecuar o modificar tu conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Es decir, la prudencia la podríamos catalogar como un semáforo. La prudencia es aquello que te dice: mira este semáforo, quiero que lo dibujes en tu mente. La prudencia es este semáforo que está catalogado en 3 niveles: parar, pensar y actuar. Esa es la prudencia. Aquel que es prudente es aquel que sabe parar porque se encendió el bombillo rojo, y cuando se encendió el bombillo amarillo, sabe que es un punto intermedio. El intermedio es pensar, y el bombillo verde es actuar.
Así que la prudencia siempre estará en estos tres niveles. Yo sé parar, sé pensar y sé actuar. Sé detenerme antes de accionar, sé pensar antes de accionar y sé también actuar. Esa es una persona prudente. El filósofo Séneca dijo unas palabras. El que es prudente es moderado. El que es moderado es constante. El que es constante es imperturbable. El que es imperturbable vive sin tristeza. Y el que vive sin tristeza es feliz. Luego, el prudente es feliz. Así que el que es prudente va a tener una consecuencia inevitable de tranquilidad, de satisfacción. Aristóteles dijo estas palabras: el sabio no dice todo lo que piensa, pero siempre piensa todo lo que dice. Te voy a repetir. El sabio no dice todo lo que piensa, pero sí piensa todo lo que dice. Qué impresionante, ¿verdad? La prudencia. Qué bueno es saber que cuando actuamos tenemos que ser prudentes. Que si hemos aprendido a escuchar a Dios, la voz de Dios, también sabemos cómo actuar. Y la prudencia es acción con conciencia, con razonamiento, con entendimiento. Por eso el Salomón lo dijo en el proverbio. El sabio Salomón dijo en Proverbios capítulo 16, versículo 23. El sabio de corazón habla con prudencia y a sus labios añade sabiduría. Proverbios 16, 23. El sabio de corazón habla con prudencia y a sus labios añade sabiduría. ¿Quieres ser sabio? Tienes que ser prudente primero. ¿Quieres ser sensato, como dice la palabra del Señor? Tienes que aprender lo que dijo el Señor a través de esta parábola. Mire, creo que hay un llamado de atención de nuestro Dios a nosotros, a lo que estamos viviendo este tiempo de tanta confusión. Y es un llamado a la sensatez. Es un llamado a reevaluar todo. ¿Dónde estamos parados? ¿Qué hemos hecho con nuestra vida? ¿Qué estás entendiendo de lo que Dios está haciendo? ¿Y sabe qué me llama la atención? No sabía si compartirlo en este mensaje, pero te lo voy a leer, porque también me llamó mucho la atención. Porque nosotros podemos estar frente al Señor y no entender lo que Él está haciendo. ¿Y sabes por qué? Porque cuando metes demasiada basura a tu mente, cuando dejas que muchas cosas entren a tus pensamientos, no puedes dar lugar a escuchar la voz de Dios. No puedes dar lugar a entender lo que Él te está hablando. No puedes pararte con firmeza. Marcos capítulo 6, versículos 51 al 52 dice lo siguiente: luego subió a la barca con ellos y el viento cesó. Ellos no salían de su asombro. Mira lo que dice luego: pues no habían comprendido lo sucedido con los panes y aún tenían la mente embotada. ¿Sabes qué me llama la atención? Estar embotado. ¿Cuántos estamos embotados? Es decir, Jesús acababa de hacer un milagro de alimentar a 5,000 personas. Ahora acaba de detener los vientos y la tormenta en medio del mar. Pero dice que tenían la mente embotada y por lo tanto no podían comprender lo que estaba sucediendo. Ni con el milagro de la alimentación de los 5,000, ni con el milagro ahora con la tormenta. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos en un estado en el que sentimos que estamos con mucha inestabilidad? Parece que el mundo se va a acabar, sentimos que las cosas están fuera de control, sentimos que todo escapa de nuestras manos. ¿Y no será que tenemos la mente embotada y Cristo está parado en la barca junto a nosotros? Cristo está obrando de una manera sobrenatural y no lo podemos ver.
Hay un llamado a la sensatez. Hay un llamado a que seamos sensatos. Ser sensatos para Dios es aprender a escuchar su voz en medio de tantas voces. Y para terminar, voy a leerte otra vez este pasaje. En Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27. Y espero que tenga sentido para ti como lo ha tenido para mí. Todo aquel que escucha mis palabras y obra en consecuencia puede compararse a una persona sensata que construyó su casa sobre un cimiento de roca viva. Y mira lo que dice: donde vinieron las lluvias y se desbordaron los ríos y los vientos soplaron violentamente contra la casa, es decir, contra tu vida, contra mi vida. ¿Cuántos han sentido la violencia de los vientos, de los conflictos? Y dice: pero no se cayó esa casa. ¿Por qué? Porque estaba construida sobre un cimiento de roca viva. Tengo una noticia para ti. Si tu vida, tú has tomado la decisión de pararla sobre la roca que es Cristo, tienes la garantía de que vas a pasar esta tormenta o la que estés viviendo en este día o lo que ha tocado pasar. Yo no lo sé, Dios sí lo sabe. Y quizás has estado preguntándote: Señor, no entiendo, Señor, ¿qué hago? Pues hoy el Señor te dice hoy: tranquilo, te garantizo que tu casa no se va a caer, tu vida no se va a derrumbar. Alguien tiene que estar diciendo amén. Alguien tiene que estar diciendo: Señor, yo lo creo. Pero mira la advertencia de Jesús. Jesús dice: en cambio, todo aquel que escucha mis palabras, pero no obra en consecuencia, puedo compararla con una persona necia, es decir, terca, una persona que no le gusta ceder, que construyó su casa sobre un terreno arenoso. Y vinieron las lluvias, y se desbordaron los ríos, y vinieron los vientos que soplaron violentamente contra la casa, y ésta se hundió y terminó en la ruina total. Dios no quiere que tu casa se hunda. Dios no quiere que termines en la ruina o en la aparente destrucción, o que tú digas: mi vida es un desastre. No. Hay una buena noticia. Dios puede trasplantar tu casa y ponerla sobre la roca. Hay otra buena noticia. Aún puedes construir de nuevo sobre la roca que es Cristo. Y sabes, entiendo que puedas tener confusión. Entiendo que tú digas: ¿será que debo escuchar a esta persona que me está diciendo esto? Porque sé que hay muchas voces. Pero hoy toma la decisión correcta y escucha la voz de Dios. Dice la palabra de una manera muy categórica que Jesús es la piedra angular de nuestra construcción, que Él es la roca viva. Y dice que Él fue desechado por los constructores. Por eso es que tu pregunta a que, ¿por qué en todas las cosas que escucho, por qué en todos los métodos para ser feliz, para tener éxito, o lo que se define en este mundo que es éxito, o todo aquello que puedas haber escuchado, por qué nunca he escuchado del fundamento principal que es Cristo? Porque la palabra de Dios dice que Él fue desechado por aquellos que edifican, por aquellos que son arquitectos de vidas de otros, pero al final de cuentas
el mundo se sigue derrumbando. Ninguna construcción humana es perdurable, porque si Cristo no está como fundamento, no puede perdurar. El único que te da garantías por encima de esta vida es nuestro Dios. El único que te da garantías para la eternidad se llama Jesucristo. Por eso hoy quiero invitarte a que tengas la oportunidad, que tengas conciencia y atiendas al llamado de ser sensato. Si tú crees ya en Dios, toma la decisión correcta. Escucha a Dios y actúa en consecuencia. No te compliques más. No seamos necios. Y si no lo has conocido, hoy tienes la oportunidad de tomar la decisión y decir: Señor, quiero tener una construcción firme en mi vida. Quiero saber que cada paso que doy me acerca más a ti. Así que por eso hoy quiero invitarte a que oremos juntos. A que ya no estemos más embotados. A que no seamos más ciegos. Si esta palabra ha llegado a tu vida, quiero invitarte a que ahí donde estás, cierres tus ojos. Dios, te doy gracias porque sé, Señor, que me confrontas con una realidad, Señor, que quizá para mí hoy está teniendo sentido por primera vez. Señor, yo siempre he resuelto las cosas a mi manera, o creía que tenía la mejor forma de hacerlo. Dios, perdóname si he sido sabio en mi propia opinión. Hoy entiendo que si algo ha fallado en mi vida, que este llamado a la sensatez que estás haciendo en este día a través de este mensaje, en medio de esta cuarentena, en medio de lo que atraviesa el mundo, en medio de lo que atraviesa mi país, mi familia, la sociedad, Señor, entiendo que lo que yo estaba haciendo en aquello que no fructificaba era porque no estaba parado sobre un cimiento sólido. Entiendo que aquello que no estaba funcionando en mi casa, con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo, en mi trabajo, en mis relaciones, tiene que ver con mis cimientos, tiene que ver sobre qué he construido, Señor. Te quiero pedir que me ayudes si es que tengo que volver a construir y derrumbar lo que yo creía era perdurable. Ayúdame a volver, dame la oportunidad, Señor, para volver a construir aquello que quizás ya hoy doy por perdido. Gracias, Señor, porque sé que muchos de los que escuchan necesitan una segunda oportunidad, y te pido, Dios, que les des esa segunda oportunidad de volver a edificar. Gracias, Señor, porque sé que hoy hay personas dispuestas no solo a escuchar, sino a actuar en consecuencia. Gracias, Padre. Si tú hoy también escuchas por primera vez este mensaje y sientes que tu vida es un vaivén, nada sientes que es seguro, bienvenido. Muchos hemos sentido eso y aún sentimos eso desde este plano humano. Pero lo que nos da firmeza y nos ayuda a contener todo aquello que es inestable se llama Jesús. Yo quiero invitarte a que lo recibas en tu corazón y a que puedas tener firmeza y seguridad en dónde estás parado y hacia dónde vas. Cierra tus ojos ahí donde estás y repite conmigo: Señor Jesús, he entendido hoy que tú eres la roca, esa roca viva. Eres el fundamento de mi vida.
Eres aquello que yo necesito, Dios. Por eso hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y quiero, Señor, pedirte que me enseñes y que construyas mi vida sobre esta roca sólida. Ayúdame a escuchar tu voz. Ayúdame a saber cuándo eres tú. Ayúdame a distinguir entre tantas voces. Y dame las fuerzas, dame la fe en medio de mi debilidad, Señor, para actuar en consecuencia a lo que me enseñas. Te doy gracias porque sé que tengo una segunda oportunidad, que si estoy haciendo esta oración es porque tengo una segunda oportunidad en mi vida. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias por escuchar esta reflexión. Le envío un gran abrazo a todos mis hermanos de nuestra congregación, Centro de Orientación Cristiana Abba Padre, porque aunque estamos distanciados físicamente, he sentido y puedo sentir siempre la unidad en el espíritu que tenemos como iglesia. Sigamos orando los unos por los otros, sigamos intercediendo por nuestro país, sigamos siendo iglesia, porque la iglesia es la sal de la tierra, la sal de nuestro país. Así que muchas gracias, les envío un gran abrazo para todos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Seguimos en contacto a través de este medio.